Hola, ¿qué tal? Tras el accidente, los tres hombres se encontraron en una balsa salvavidas en medio del mar de Java, parte del vasto Océano Pacífico. Alrededor del sexto o séptimo día, las tensiones aumentaron y los dos soldados comenzaron a pelear por la última cantimplora de agua. Observando desde un lado, Edward sintió que estaban luchando como animales salvajes y no como hombres. Buscando en sus suministros, encontró una pistola de bengalas e intentó detener la pelea amenazando a uno de los soldados. En lugar de eso, uno de ellos atacó a Edward y comenzó a golpearlo, mientras el otro aprovechó y apuñaló a su oponente en la espalda con un cuchillo. Pero el primer soldado era más fuerte, se sacó el cuchillo del hombro y contraatacó. En la brutal lucha cayeron al agua, donde un tiburón cercano, atraído por el olor a sangre, atacó a uno de los hombres y lo arrastró hacia abajo. Solo quedó atrapado en medio del océano sin agua ni suministros y finalmente perdió el conocimiento, sintiéndose completamente aislado y sin esperanza. Cuando recuperó el sentido, Edward creyó ver un barco débilmente, pero parecía un espejismo. Más tarde se dio cuenta de que era real. Había sido rescatado y ahora estaba a bordo de un antiguo barco de pesca local. Edward estaba bajo los atentos cuidados del Dr. Montgomery, quien prometió cuidar del único sobreviviente, aunque dudaba de la verdadera humanidad de Edward. La balsa salvavidas estaba cubierta de sangre, pero Edward no tenía heridas y decía ser un trabajador de la ONU. Exigió una radio, pero el viejo barco de pesca era demasiado antiguo para tener equipos modernos. El Dr. Montgomery planeaba dejar el barco en 2 días rumbo a una isla paradisíaca, y Edward podría seguir desde allí hasta el continente. 2 días después llegaron al punto de desembarco del médico. Montgomery advirtió que esa era la isla del Dr. Moreau y sugirió que Edward también desembarcara. Los dueños de la isla eran extremadamente hostiles. Al darse cuenta de que estaría más seguro con el médico, Edward ayudó a descargar jaulas con animales y se dirigió a tierra firme con él. En el muelle, Montgomery contó la extraña historia de la isla. Ya había pertenecido a varios países. Los últimos fueron los japoneses, pero problemas económicos los obligaron a vender, y entonces fue comprada por el misterioso Dr. Moreau, conocido por su sombría reputación. Cuando Edward se acerca a las jaulas de conejos, admite que ama a los animales y solía criarlos. Montgomery no se conmueve. Al contrario, mata fríamente a uno de los conejos, rompiéndole el cuello. Le advierte a Edward que no le cuente nada a Moreau, explicando que hay leyes estrictas en la isla contra el asesinato, pero que está desesperado por carne fresca. A Edward le parece extraño, sin darse cuenta de que un depredador silencioso los observaba desde los arbustos. Al llegar a la base principal de la isla, Edward nota equipos modernos de comunicación y una torre de radio, pero nada funciona, pues Montgomery no ha hecho mantenimiento. El médico dice que no es gran cosa y promete arreglar todo pronto. Hasta entonces se le aconseja a Edward no salir de la casa, ya que es demasiado peligroso afuera. Mientras se instala, Edward explora el lugar y encuentra el premio Nobel de Moreau. Al oír música, divisa a una joven encantadora bailando. Cuando ella lo ve, Aisa se asusta, pero cree que Edward no representa un peligro. La conversación pacífica entre los dos es interrumpida por Montgomery, que llama a Aisa gatita. Edward recuerda el nombre de Moreau, pues había asistido a la ceremonia del Nobel y pensaba que el médico había desaparecido o muerto, pero no era el caso. Montgomery explica que Moreau fue expulsado de los Estados Unidos por sus controvertidos experimentos con animales. Sin renunciar a su investigación, Moreau se aisló en esa isla. Montgomery, un brillante neurocirujano, conoció a Moreau hace 10 años, se inspiró en sus ideas, abandonó la carrera médica y fue a trabajar como su asistente. Después de montar una pequeña habitación en el segundo piso, Montgomery le dice a Edward que se sienta como en casa, pero cierra con llave la puerta principal al salir. Las ventanas tienen rejas de metal, lo que hace que Edward se sienta atrapado. Pero Montgomery insiste en que es por su propia seguridad. Las noches en la isla son demasiado peligrosas. Ignorando esto, Edward abre la cerradura con una horquilla y sale a explorar. Oye gritos inhumanos provenientes de un granero cercano y se dirige hacia allí, escondiéndose detrás de jaulas con animales y frascos llenos de órganos. Él presencia un parto. Edward se queda sin palabras
por el horror. La criatura que da a luz parece una mezcla grotesca de mujer y animal. Cuando el médico se quita la máscara, ve a otro monstruo mirándolo y decide huir. A la salida del granero encuentra más criaturas extrañas con apariencia de mutantes. Confundido y aterrorizado, corre hacia los arbustos. Allí Aiza lo encuentra y le ruega que huya de la isla lo antes posible. Ya cerca del amanecer, los dos llegan a la playa, pero son perseguidos por monos humanoides y un hombre perro llamado Azazello. Al darse cuenta de que el camino hacia el barco está bloqueado, Edward y Aiza regresan al bosque. Allí divisan a Lomai, el hombre leopardo con sangre goteando de la boca. Aiza le pide a Edward que confíe en ella y siga caminando. Poco después encuentran el cuerpo destrozado de un conejo. Momentos más tarde se topan con un mono agresivo llamado Asasimon. Al ver los 5 dedos de Edward notar que camina erguido y entiende el concepto de leyes, el mono se calma. Asasimon conduce a Edward hasta un asentamiento secreto de criaturas mitad humanas, mitad animales. En este lugar escondido, a Edward le presentan al predicador ciego, conocido como el Heraldo de la Ley. El Heraldo repite constantemente las leyes de la isla como mandamientos sagrados: no comer carne, no andar a 4 patas. Antes de que Edward pueda hablar con el Heraldo, suena una alarma que anuncia la llegada del Dr. Moreau. Edward es forzado a unirse a los otros animales afuera para recibir al hombre cuyo rostro está cubierto por maquillaje blanco. El Dr. Moreau se comporta como si fuera al mismo tiempo el padre de todas las criaturas de la isla y el Papa, bendiciendo a los que están a su alrededor. Odia el calor y normalmente se esconde de él, pero hoy ha venido a recibir al nuevo habitante de la isla. Usando un altavoz, Moreau le ordena a Edward que entregue una pistola para que pueda deshacerse del miedo y volver a sentir poder y control. Al mismo tiempo, Moreau demuestra su autoridad activando un dispositivo siniestro que provoca un dolor insoportable en los animales mutantes reunidos allí. Más tarde, Edward regresa a la casa de Moreau y conoce a sus llamados hijos. Maya, Mulling, Azazello y otros asustan a Edward con su apariencia grotesca, pero Moreau le pide que no los juzgue antes de conocer su verdadera esencia. Moreau afirma que los humanos son muy subjetivos. Lo que realmente importa no es la apariencia exterior, sino lo que está por dentro. Admite que no puede explicar todos sus experimentos y motivaciones de una vez y sugiere continuar la conversación durante la cena. Sin embargo, no oculta su objetivo principal: crear el ser perfecto. Todos los presentes son solo etapas en ese camino. Esa noche, el Dr. Moreau, su familia y Edward se reúnen en la mesa. El científico confiesa que encontró algo diabólico en los humanos, una mezcla peligrosa de genes. A través de prueba y error busca perfeccionar sus experimentos para crear un nuevo humano ideal. Moreau cree que muchos humanos no son mejores que animales, guiados por el miedo, el hambre, la ira, la envidia, la lujuria y otros impulsos inmorales. Sus nuevas criaturas, sin embargo, estarían libres de esos sentimientos y solo podrían esparcir bondad, lo que permitiría construir una sociedad perfecta en un futuro próximo. A Edward le cuesta entender las extrañas reglas de la isla y se da cuenta de que no todos parecen tomárselas en serio. Montgomery, por ejemplo, mata a un conejo abiertamente y manda prepararlo para la cena, a pesar de la estricta prohibición de comer carne en la isla. Además, Edward y Aiza acababan de ver a Lomai atacar y matar a un conejo de forma brutal. Decepcionado con uno de sus hijos, el Dr. Moreau promete realizar un juicio para el hombre leopardo. Sintiéndose atrapado en esa locura, Edward espera hasta la medianoche e intenta huir. En el muelle intenta robar un barco, pero el motor no arranca. Sonidos extraños se acercan y de repente es atacado por guardias rata mutantes. Sin alternativa, Edward regresa a la isla. A la mañana siguiente, el Dr. Moreau convoca a todos los híbridos humano-animales a una reunión pública para tratar lo ocurrido. En cierto momento, acusa a Lomai de matar al conejo, lo que deja al mutante hiena cerdo profundamente afectado. Furioso, el hombre leopardo intenta atacar a su creador, pero falla. En el instante en que Lomai salta, el Dr. Moreau aprieta un botón brillante que activa un dolor insoportable en el pecho del leopardo. Moreau reconoce que Lomai violó la ley, pero lo perdona por ser
ser su hijo. Sin embargo, Azazel cree que el crimen exige justicia. Sorprendiendo a todos, le dispara a Lomay y lo mata. Al darse cuenta de que la situación está fuera de control, Edward intenta usar la vieja radio para contactar con el continente, pero fracasa. Mientras tanto, el Dr. Moreau ordena que el cuerpo de Lomay sea quemado, decisión que agrada a Azazel. El hombre perro huele la carne y reacciona como un depredador hambriento, casi sin poder contener su agresividad y satisfacción. Más tarde, el hombre hiena cerdo se acerca a los restos carbonizados de su amigo para despedirse. En uno de los huesos encuentra un chip. Se da cuenta de que Moreau usa este dispositivo para controlar a sus sujetos. Al palpar su propio cuerpo, descubre un chip similar en su pecho y se lo arranca. Ahora libre del dolor, entiende que sin dolor no hay control ni ley. Al día siguiente, Montgomery aplica obligatoriamente una vacuna inyectable a todos los híbridos para evitar la regresión, impidiéndoles volver a ser animales salvajes. Todos obedecen, excepto el hombre hiena cerdo, que evita el procedimiento abiertamente. Con el chip extraído en la mano, huye al bosque. Sabiendo que esto lo hace incontrolable, Montgomery intenta matarlo con un disparo. Falla el disparo y entonces envía a Azazel y otros depredadores a cazar al fugitivo. Una docena de criaturas lo persiguen y rodean, pero la astucia y agilidad de la hiena le permiten escapar y desaparecer en la densa selva. Esa noche, Mulling, el más inteligente de los híbridos medio humanos, intenta ayudar a Edward a establecer contacto con el continente. Montgomery informa que todos los intentos son inútiles, pues ha quitado un componente electrónico esencial de la radio. El asistente del doctor le dice a Edward que su esperanza es inútil. Si se lo cuenta a alguien, lo tomarán por loco. Además, Montgomery observa que Edward se ha enamorado de Aiza, pero considera que es en vano. Ella es una mutante, producto de un experimento peligroso, y morirá si deja la isla. Intentar salvarla, según él, es un esfuerzo sin propósito. Al oír la conversación, Aiza busca a su creador para confrontarlo sobre sus mutaciones. Está retrocediendo, lentamente transformándose en una gata. Sus dientes se han vuelto puntiagudos como colmillos de animal y sus orejas se están alargando como las de los felinos salvajes. El Dr. Moreau la tranquiliza, tratándola como su creación más perfecta. Para él, Aiza no es solo una mutante, sino algo extraordinario, la clave para crear el ser perfecto. Mientras tanto, el hombre hiena cerdo reúne una pequeña jauría de bestias salvajes dispuestas a seguirlo. Desean carne y rechazan el dolor y las cadenas de la obediencia forzada. Él los ayuda a arrancarse los chips de control que los mantenían cautivos. Libres de las ataduras, el grupo marcha hacia la casa del Dr. Moreau. Ante la multitud furiosa, el doctor intenta mantener la calma, evitando provocarlos. Toca el piano y ofrece galletas en un débil intento de distracción, pero todo es una fachada. Cuando Maya le devuelve el control remoto, Moreau aprieta el botón intentando subyugar al hombre hiena cerdo y a sus seguidores, pero los chips ya han sido destruidos y nada sucede. Al darse cuenta de que ha perdido el control, Moreau intenta huir, pero es alcanzado y brutalmente asesinado. La multitud lo despedaza y lo devora. Edward observa horrorizado y dispara un tiro para asustar a los animales. Junto a Aiza y los otros, realiza un funeral silencioso para el científico. Edward intenta consolar a Aiza, pero sus lágrimas no son solo por la pérdida de su padre. Su mutación se está acelerando y sin Moreau para crear una cura, está condenada a convertirse en una bestia salvaje e incontrolable. Decidido a salvarla, Edward corre al laboratorio, pero encuentra a Montgomery enloquecido, maquillado como Moreau y vistiendo su ropa. Confiesa que ha destruido las reservas de antídoto. Afirma que lo hizo para castigar a los animales, pues cree que no merecen convertirse en humanos. Mientras tanto, el hombre hiena cerdo y su jauría empapan un barco con gasolina, planeando quemar cualquier posibilidad de escape. Quieren mantener a todos atrapados en la isla. Azazel, que ha robado la pistola de Montgomery, se enfrenta al hombre hiena cerdo, pero la bestia no se inmuta. Con el control remoto en la mano, el hombre hiena cerdo causa un dolor insoportable en Azazel y lo convence de unirse a su causa. El hombre perro, leal pero sufriendo por el chip, le ruega que se lo quite. El hombre hiena cerdo arranca el chip del pecho del
hombre perro y le ordena asumir el control de la isla, aplastando cualquier resistencia. Registrando el laboratorio, Edward encuentra un estuche con muestras de sangre y fluidos biológicos. Al leer los cuadernos de Moreau, se da cuenta de que el científico planeaba usarlo como material desechable. La sangre y los genes de Edward servirían para crear una nueva versión del antídoto, pero ahora Moreau está muerto. Mientras tanto, Montgomery ha perdido completamente la noción de la realidad. Asumiendo el papel de Moreau, saluda a los animales como si fueran sus hijos. El momento es interrumpido por Azazello, que aparece armado y mata al asistente del doctor. A continuación, el hombre hiena cerdo vacía un cargador entero en él. Edward le dice a Isa que no puede ayudarla ni crear el antídoto. Ella entiende que está condenada a convertirse en una bestia, pero decide liberar a los otros animales atrapados en jaulas. El hombre hiena cerdo y Azazello prenden fuego al laboratorio, pero ven a Edward y a Isa huyendo. Mientras el hombre hiena cerdo destruye la oficina de Moreau, sumiendo la isla en el caos, Azazello va a cazarlos. Edward y Isa intentan esconderse, pero el hombre perro los encuentra fácilmente. Rodeados, Azazello ataca a Isa y la ejecuta ahorcándola. Minutos después, entrega a Edward al hombre hiena cerdo, que ahora se declara el nuevo líder de la isla. Al darse cuenta de que ya no necesita a Azazello, la hiena lo mata y usa un dispositivo para causar dolor a los otros animales. Apuntando un arma a Edward, exige que lo reconozca como un dios. Edward finge aceptar, pero lo provoca diciendo que el verdadero dios sería aquel que comió la carne de Moreau. Según su ley, solo puede haber un dios. La hiena cae en la provocación y dispara a sus propios seguidores. En el tiroteo brutal, todos los rebeldes mueren, excepto la hiena, que queda herida. Edward intenta incendiar la casa, pero la hiena dispara cerca, obligándolo a retroceder. Brave, que amaba a Moreau y lo veía como un padre, inicia el incendio y hace estallar la casa del doctor. Los que se oponían a la rebelión golpean a la hiena en memoria de Moreau, mientras Edward lo mantiene a punta de pistola. Al darse cuenta de que ya nadie comparte sus ideas y que todos los rebeldes están muertos, la hiena entra en el edificio en llamas y muere. A la mañana siguiente, Edward recibe una balsa improvisada con motor y vela. Con esto podrá alcanzar el continente. Assasimon y el heraldo de la ley se despiden, entendiendo ahora que no necesitan ayuda ni salvación. Edward no debe volver, deben permanecer como son y no en lo que los científicos intentaron convertirlos. El heraldo de la ley admite que andar sobre dos piernas es difícil y que es mejor volver a vivir como animales. Pronto Edward regresa a la sociedad moderna, pero al observar el comportamiento de las personas y su crueldad, se da cuenta de que en el fondo no somos tan diferentes de las bestias. Terminando así La isla del Dr. Moreau, película de ciencia ficción y terror de 1996. Y te espero en el próximo video.